Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de la regla número 3 que tengo en mi libro, No seas tu peor gaslighter. Si la respuesta no está arriba, busca abajo. Y es que explicaré por qué las personas muy inteligentes son muy vulnerables al gaslighting. Y si tienes baja autoestima, todavía más. Entonces pondremos una situación. Es un empleado de una tienda, está atendiendo en la caja y llega un cliente muy poderoso, esos que invierten millones y millones y millones en ese negocio. This is simply unacceptable. I expect better service, not this incompetence. Y por algún motivo ordena el despido de él, aludiendo que no le gustó algo de él y I expect him to be disciplined and removed from my site immediately. Sir, please, let's discuss this. se reúne la mesa directiva a hablar del tema. Entonces tú haces parte de esa mesa directiva, tú eres la persona inteligente a la que me refiero, y entra el jefe o el que sea, ¿cierto? El CEO, el jefe, y van a debatir el tema. Entonces primero pues entra la pantomima. Bueno, lo que sucedió. The incident was an isolated event. Entra la pantomima. Bueno, lo que sucedió es muy delicado. Como sabemos, nosotros tenemos una imagen que cuidar y es un percance pues que no estaba dentro de la planeación y cosas así. Se echa el discurso. ¿Qué es lo que pasa? Que es que de fondo ya se decidió que la persona va a salir porque la plata es la plata y el cliente hay que defenderlo, ¿cierto? Entonces no se puede perder ese cliente. Pero en sistemas manipuladores uno puede llegar y simplemente decir, no, pues despidámoslo. Ya, no. Hay que hacer la coreografía donde tú finges humanismo y que eres buena persona. Entonces no se puede decir así. Entonces si por ejemplo tú empiezas a argumentar que bueno, sí, despidámoslo porque este cliente trae tanto dinero a la empresa y no podemos permitirlo, no sé qué, vas a escuchar como ese pushback, como no, pero ¿cómo así? Pero es que tampoco podemos despedir, es un empleado muy bueno. Mira que observa que ellos siempre defienden la idea contraria, pero de forma muy suave. Si tú la tratas de llevar más allá, no les gusta. Entonces, el empleado es muy bueno, lleva con nosotros 5 años, no podemos despedirlo, tal cosa. Entonces tú dices, bueno, pues dejémoslo. Pues sí, pues todo el mundo está diciendo que no, lo dejemos. No, pero tampoco. O sea, hay que pensar esto con calma. Y todo esto es una coreografía. Entonces, el tema queda así, inconcluso, y vamos a pensar en diferentes soluciones. Pero no es cierto. Eso ya está decidido. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, si tú eres de esas personas listas y te responden con ira, por ejemplo, tú estás diciendo, no, pero es que el empleado lo podríamos dejar porque igual pues el valor de la empresa es que apoyamos a nuestros empleados, y te responden con ira como, ay, pero es que eso sí sabe que tal cosa, es porque tú no estás haciendo tu parte de la coreografía, que es fingir preocupación mientras sabes que eso ya está decidido. Entonces tú te vas a tu casa, ¿cierto? Y piensas una super idea. Y te voy a decir una cosa. Elevar el nivel de la idea no sirve para nada en un sistema manipulador. Entonces tú llegas, tú dices, lo correcto es que el empleado se quede, ¿cierto? Incluso lo haces desde el punto de vista del dinero. O sea, incluso trae el dinero, dejar el empleado va a traer más plata. Entonces tú puedes llegar y plantear, supongamos, una super idea y dices, no dejemos el empleado porque hemos tenido problemas con lo que es el ambiente laboral. Muchas personas dicen que se sienten inseguras con el puesto y esto nos dará un push ante el nivel de confianza de los empleados porque es un cliente poderoso. Hacemos la situación de cierta forma conocida, sin el nombre, y esto nos hace ver como si vamos a respaldar y ponemos una política y ponemos publicidad dentro de la empresa y mejoramos mucho el ambiente laboral. Yo ya he verificado y esto va a subir no sé cuánto la productividad y eso lo podemos vender. Y bueno, tú te fajas una cosa pero demencial que muestra sin lugar a dudas que es mejor dejarlo. No sirve. Igual tu idea la van a tirar, pues no están interesados sino en conservar la jerarquía. Y la mayoría de personas no se dan cuenta de esto. Las personas que son inteligentes no se dan cuenta de esto porque es muy bobo. Es donde está la regla. Si la respuesta no está arriba, está abajo. Y es que incluso si tú eres inteligente y te estoy contando esto, tú dices, no puede ser tan subnormal, pero quién se va a poner a hacer una bobada de esa, pero ¿para qué? Pues igual se va a despedir, pues despidámoslo.
¿Para qué nos vamos a dar toda esa vuelta y toda esa pantomima de que le vamos a pensar y no sé qué? Es una pérdida de tiempo. O sea, pues si lo vamos a dejar, dejémoslo. Y si lo vamos a sacar, saquémoslo. No, no le creo a este tipo. Cuando uno es una persona inteligente, a uno no se le ocurre que algo tan subnormal pueda ocurrir. Y sobre todo porque cuando uno ve que una persona ha llegado a una posición, uno espera que esa persona haya obtenido cierto nivel de conocimiento o de pensamiento para estar ahí. Lo que yo llamo la trampa del nivel. Entonces uno se resiste a pensar que la idea es tan boba y uno se va arriba. ¿Y cómo se va arriba? La idea la mejora, hace mejor la idea. Aprende más cosas, se mete una maestría, estudia otra cosa diferente, estudia psicología, management, leadership, lee mucho más, siempre es como tratando de estar arriba, porque una parte, y ahí es donde uno es su peor gaslighter, se dice, yo no soy suficiente, porque yo no entiendo. En esas situaciones, usualmente el gaslighter dice, pues eso es obvio que es un cliente, dejar ese empleado, pues obviamente nos va a traer muchos problemas, yo no sé por qué no ves eso. Entonces tú vas arriba, o sea, porque yo no tengo el nivel para entender eso, porque yo no entiendo eso, es algo que yo no puedo ver. Porque tú esperas que la respuesta sea una cosa así como que, bueno, tu idea, por ejemplo, de dejar empleados es buena, pero según la macroeconomía y te empiezan a echar un discurso y la psicología te deja una cosa súper bien planteada y tú, wow, nunca había visto eso de esa forma. Pero como no lo hacen, sino que tiran algo ambiguo cuando tú preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué no es mejor? ¿Por qué la idea es mala? Ay, pues es que obviamente eso se sabe. Entonces tú completas el resto de información diciendo, ¿por qué no me alcanza el nivel? ¿Por qué no llego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en verdad no es eso, es que la respuesta está abajo. La respuesta está en lo simple, en lo básico, en lo bobo, en lo subnormal, en lo que a ti nunca se te ocurriría pensar. O sea, tú por tu propia cabeza no vas a pensar y decir, bueno, vamos a pretender de que lo vamos a dejar y luego lo sacamos. No, eso no se te va a ocurrir jamás, jamás. Y yo creo que eso es en parte, y esto sí es una creencia, hago una aclaración, de que las personas inteligentes piensan de manera colectiva por el bien de la empresa, e incluso la idea ficticia que puse es mucho mejor que despedirlo. Entonces ese pensamiento colectivo de cómo esto influye en la sociedad, en el medio, dentro de la misma empresa, en cómo esto incluso puede generar algo mejor a futuro, piensas a futuro de cómo podría ser estas vertientes, cómo podrían beneficiar a la empresa a futuro. Esas cosas no son apreciadas por el gaslight, la persona que vive en el mundo manipulativo, porque ellos piensan en sus microintereses. O sea, no a manera grupal, sino como yo tengo que hacer esto porque si el día de mañana ese cliente me va a contratar a mí para irme para esa empresa, pues gano más plata, mejor para mí. O no puedo hacer eso porque mi jefe tal cosa, o piensan a corto plazo y piensan en sus propios intereses, o yo tengo que despedir a ese tipo por tal cosa. Piensan de manera muy egoísta, ¿cierto? Entonces la próxima vez que tú estés en una situación de estas, por ejemplo, y ahí está donde digo la meritocracia es el mito más rentable del siglo XXI, a veces funciona y a veces no funciona, porque claro, necesitan gente que sepa hacer cosas, entonces no pueden contratar solamente gente que manipule. Pero muchas veces en las empresas pasa, y como la en mi anterior video de conspiración versus sistema, muchas veces pasan que contratan, hay un ascenso y hay una persona que nombran y entonces nadie entiende por qué quedó ahí. O sea, nadie entiende desde el punto de vista de la meritocracia por qué quedó ahí, ¿cierto? Y cuando te dan el rechazo del correo, y eso lo hablo también en la regla número 1, que es donde hablo de la ambigüedad, que lo haré más adelante también aquí en este canal. Todas las respuestas que te dan en esos correos son ambiguos, o sea, son como hola Daniel, muchas gracias por participar, agradecemos mucho el tiempo que llevas con nosotros. O sea, lo que le hablan la técnica del sándwich, que es algo positivo, negativo y positivo, ¿cierto? Pero lamentablemente pues hemos decidido irnos con un candidato que cumple más los requisitos, que tal cosa y cierran. Entonces después tú analizas ese candidato y tú dices, pero cuál si eso es un bobo, es un bobo, o sea, ¿cómo así que no cumple los requisitos? Entonces es porque a ti no se te ocurre eso tan subnormal. Entonces tú piensas como, o será que es que ya lo que no veo y el tipo en verdad, o la pelada es muy buena en
tal cosa y tal cosa, yo no lo veo. Bueno, yo veo que él sí habla bien con la gente. ¿Será eso? Entonces te metes en un curso o te empiezas a salir como para ser mejor orador y hablar más y ser más engaging. Y igual no te dan el otro ascenso. Y entonces dices, no, es que de pronto es porque yo soy muy, no sé, muy tajante con mis palabras, voy a ser un poco más tranquilo. Tampoco funciona, y el motivo por el que no funciona es que tú no vas a subir jamás porque tú cuestionas el sistema y tú piensas. Eso estás en un sistema manipulador y piensas a nivel grupal y piensas en construir algo bueno y crees en la justicia. Tú no vas a subir, es por eso. A menos de que en tu empresa se abra un cargo que necesiten una persona que haga. Ahí sí, te contratan a ti si tú tienes los skills, porque los manipuladores, esos que contratan a otros lados, no los contratan para esos puestos, porque esos puestos necesitan gente que haga. Por ejemplo, el ingeniero que hace puentes, ahí no contratan al petardo, ahí tienen que contratar a la persona que sabe. Pero si es un área, y sobre todo que tiene acceso a la información, al poder, y tú estás cuestionando las formas, cuestionarlas en el sentido de que tú dices podrían ser mejor, jamás en la vida, jamás vas a subir ahí. Además, como te digo, si tú no, la respuesta no la encuentras arriba, y cuando digo arriba es que es aspiracional, a que te inspira a ser mejor. Por ejemplo, en ese ascenso nombran una persona y tú dices, no, pero es que ese tipo sí ha hecho esto. Tengo que ponerme a estudiar porque tengo que poner a superarme porque es que en verdad el nivel está muy alto y son cosas comprobables. Entonces, listo, el nivel está arriba, no hay problema. Nombraron a la mejor persona para el cargo. Pero si no se puede entender, si no es aspiracional, si tú dices no es aspiracional, no le ves sentido, la respuesta no la sigas buscando arriba, búscala abajo. ¿Qué es lo que más le conviene a ese sistema? Pues ese jefe es el mejor amigo, o está también dentro de la parte manipuladora. Entonces, en vez de estar buscando arriba y subir el nivel, mira a ver si la respuesta está abajo. Ver si está arriba es muy fácil, es aspiracional. O sea, te inspira a ser una mejor persona. Si no te inspira a ser una mejor persona y no puedes justificarlo, porque a ti puede que no te guste una decisión, pero puedes entenderla. Como, sí, no, lástima, perdí, pero bueno, no, sí, sí, no, es que es un teso. ¿Para qué? Si tú no puedes entender eso, o sea, tú no encuentras el motivo, la explicación, muy seguramente la respuesta está abajo, empieza a ver abajo. ¿Qué es lo más sencillo? ¿Qué es lo más simple? ¿Qué es lo más bobo? ¿Qué es lo más... Piensa, trata de pensar en simpleza, en lo absurdo, en las respuestas más básicas y mira a ver si está resultado. Pues probable que sí.